Qué buena cosa. Na, 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 tempesta. ¡Hey! ¡Irasai! Me pillas aquí preparando la masa para pizza, porque esta semana la Izakaya es una trattoria italiana. A ver si convencemos a Vincenzo Casano de que sabemos hacer pizza. De todos modos, ahora saldrá del horno una y te pongo un trozo a ver qué te parece. Pero antes, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Ciao a tutti, come stai? Sono Kitsune, la vostra podcaster di La Izakaya. Oggi con me è la mia amica Mimi Fuku. Ciao Mimi. Chao Kitsune, chao gente, ¿qué tal? Creo que con esta introducción se ha demostrado que puedo destrozar también el italiano. Y es una pista muy buena para iniciar el programa de hoy, que va a ir de Vincenzo. El K-drama del año 21. Ya ves, de nuevo arqueología del K-drama. A ver, cuando un drama merece hablarse, no importa si han pasado 10 años, hay que hablar del drama. Además que este en su momento fue. A ver, os cuento. Es que a raíz de aquel programa que hicimos sobre los besos especial San Valentín, nos hemos lanzado a hablar de una serie de dramas que comentamos allí y que dijimos, es que a veces comentamos sobre ellos, pero nunca los hemos tratado. Y como encima, al iniciar este podcast, yo le prometí a Mimi que íbamos a hablar de Vincenzo, lo prometido es deuda y hoy estamos con ello. 3 años después, pero yo lo agradezco. Más vale tarde que nunca. Ya lo sé. No, me encanta que hablemos de este drama que creo que es uno de los pocos dramas que he visto en emisión. Sufrí en emisión y que me he negado a volver a ver por no perder esa emoción que tuve cuando lo vi en emisión. Fíjate lo que te digo. Así que me supongo que hoy no vas a sufrir como sufres otras veces cuando te hago la pregunta. Hoy estoy esperándola. ¿De qué va Mimi? Voy a mi respuesta favorita, va de muchas cosas. Pero la sinopsis dice que con tan solo 8 años, Park Jong-hyun se fue a Italia después de ser adoptado. Ahora, siendo un adulto, vuelve con el nombre de Vincenzo Casano. Es un abogado que trabaja como consiglieri de la mafia italiana. Debido a una guerra entre grupos dentro de la mafia, se ve obligado a volver a Corea del Sur. Pero también hay otro motivo por el cual regresa. Digamos que el señor, viéndose venir las de Caín, él había empezado ya a, como quien dice, recoger cositas para poder irse. En Corea conoce y termina involucrándose con la abogada Hong Chan-yu, una mujer con una personalidad extrovertida, dispuesta a realizar cualquier cosa con tal de ganar un caso. Luego de que Vincenzo y el padre de Chan-yu son atacados, ambos se unen y deciden llevar al grupo Babel y a sus integrantes a la justicia. Poco a poco, Vincenzo logra traer la justicia social a su manera. Tan, tan, tan. Esa es la sinopsis de Vincenzo. En principio se trata de la historia de estos personajes, pero también se trata de exponer determinadas situaciones sociales y económicas de Corea. También se trata de familia encontrada, también se trata de historias escondidas detrás de situaciones económicas que están todas entremezcladas. Va de muchas cosas. La verdad es que es una serie muy completita, además con una estética maravillosa, espectacular, muy James Bond, así que
A mí es que me sorprende la elección que hicieron a la hora de encarrilar la historia, porque cuando empiezas a verlo, aquello parece una comedia. No la introducción, hay una especie de mini introducción en Italia para que conozcas al personaje, para que te sitúes un poco de qué va la cosa. Esa pequeña introducción en Italia, aparte de que Chef Kiss, todas las series tenían que empezar así de fuertes, realmente te dice quién es este personaje y qué es lo que él está dispuesto a hacer. Y a medida que se desarrolla todas estas historias, él sigue siendo el que le da lo mismo, que le da igual destruir absolutamente todo. Pero luego en el momento que llega a Corea, aquello se convierte en no una rom-com, porque lo de romantic, ahí luego hablaremos, pero sí muy a la cosa del slapstick, de ese tipo de humor tan coreano. Y sin embargo, lo que está escondiendo detrás, y que además a medida que avanza la serie va haciéndose cada vez más oscura, es toda una serie de temáticas que están muy, incluso de actualidad en estos días. Muy actualidad. Lo que pasa que hay veces que eso te descoloca un poco, porque tú estás viendo una situación totalmente ida de la olla, porque es que el humor asiático hay veces que se pasa de revoluciones. Vale que es para quitarle peso, pero cuando tú te paras a pensar lo que realmente está pasando y haces la comparativa con lo que realmente pasa, es una crítica, es que va a dar. Y me estoy refiriendo a, por ejemplo, la corrupción. Pero es que a unos niveles es que es todo. Porque, bueno, tú empiezas y dices, mira, ¿ves? La corrupción de las megacorporaciones. El Babel este, que además el nombre... No es aquello de que si se lo dices riendo le metes la verdad sin que se den cuenta. Pero es que esto es a todos los niveles. Normalmente, cuando te encuentras este tipo de cosas, hace una crítica de algo, punto, una. Pero es que aquí es las megacorporaciones, el sistema judicial, las fuerzas del orden, los políticos. Es que no deja ni un solo estamento de la sociedad coreana sin meterle un palo. Sí, y no tiene miedo de ir allí y hacerlo. Pero es que vamos a ver, es la realidad, es la vida, es lo que se vive el día a día y lo que se vivía en ese momento y ahora me imagino que más en Corea del Sur. Yo creo que programas así son necesarios para despertar a la gente y que lo vean. Nada de lo que dice allí parece ni exagerado ni mentira. Es que ese es el temazo. Utilizando todo este humor tan exagerado, tan histriónico, está incluyendo cosas que tú dices, bueno, pero esto es por lo histriónico de la situación, y no, esas son las verdaderas. Es que son las verdades del barquero. Desde el momento uno que él pisa Corea y la forma, no solamente cómo lo tratan por ser un coreano extranjero, que es muy, muy relevante en la sociedad coreana, hasta que se enfrenta a este personaje de la abogada que quiere ese mundo del estrato social elevado, de no me importa tener que hacer lo que tengo que hacer para conseguir lo que tengo que conseguir, para llevarla de vuelta a una realidad más real y menos histriónica. Esta es una de las pocas veces que el guión lo han pensado. Es que es un guión sin miedo. No tienen temor a, mirad, es que esto es así. Vale que detrás de un chiste, pero es así. Y eso me gustó muchísimo. Y cada personaje está pensado para destapar un problema más, un tema más. Las piezas están puestas como si fuese un tablero para que poco a poco el juego y el movimiento te descubran más y más lo profundo y lo corrupto que es todo el sistema y el estamento de las clases políticas y económicas de poder en Corea. Desde la compra de jueces hasta la manipulación de pruebas, pasando por amenazas, violencia física, asesinatos, o sea... Ya hemos comentado también muchas otras veces cómo el tema de los K-dramas metido dentro de la ola Hallyu tiene que funcionar en ese mecanismo de relojería que sea para promocionar lo bonito y estupendo de Corea. Y cada vez que te sacan uno de estos... Sí, pero también ten en cuenta de que por todo lo malo también te están aportando un contrapeso. Y yo creo que en este caso son los personajes, que yo no le digo los secundarios, era la pandilla del edificio,
que con sus más y con sus menos, inclusive los más histriónicos, querían intentar representar la bondad del pueblo llano. Nuestro concepto de familia encontrada, pues nos ayudamos los unos a los otros y terminamos atacando y destruyendo la Torre de Babel. Pero siempre con una especie de sensación agridulce, porque claro, el que vive el día a día sabe que ha habido un declive y yo creo que ya es el final, le dieron la puntilla en los 2000, por ahí, a precisamente ese concepto de comunidad, de barrio, de esa cosita así, de núcleo pequeño frente al urbanismo este depredador que les ha dado en Seúl, que es como ¡fua! Explosión. Sí, doy testimonio de primera mano de que sí. Porque cuando vemos el edificio, esa primera escena que está Vincenzo mirando el edificio y diciendo esto lo quiero tirar, esa arquitectura es la que está desapareciendo en Seúl, en toda Asia yo creo. Esos edificios en los que la parte de abajo eran todo comercios, luego la parte de arriba eran casas, bueno, viviendas, apartamentos, y que ahora es todo primar las oficinas, porque daos cuenta que cuando venden el concepto ese de Torre de Babel, lo único que quieren es meter más corporaciones allí dentro. O sea, quitarle terreno a vivienda para meter más oficinas. Entonces ahí hay un concepto agridulce, ¿vale? Que luego, tal como son esta gente, pues es que claro. No, a mí, o sea, tú puedes hablar mal de quien tú quieras, pero no de mi pandilla del edificio. No, de mi pandilla del edificio no puedes hablar mal porque entre el cocinero coreano de comida italiana que no tiene ni puñetera idea de cómo hacer una pasta, el mega maravilloso, adoro ese personaje de la tintorería, que es todo estoico. Todos hemos tenido el señor de la tintorería, que tiene más mala leche que arrugas en la ropa. La pareja de familia, el abogado que no gana un duro, pero le lleva los casos a todo el mundo. O sea, es un concepto de humanidad, ¿no? Que nos ayudamos los unos a los otros. Y no acepto críticas contra ellos. No, sí, yo no tengo ninguna crítica contra ellos, de verdad. O sea, y además, muy fan de los monjes. Yo me voy a hacer budista por estos dos monjes budistas. Han hecho proselitismo ya. Yo disfruté mucho del monje que estaba haciendo los 180 días de meditación. Oh, Dios. Y no se movía. Y los otros intentando moverlo y ese hombre no se movía. Te voy a poner piso refractario, vale, pero yo no me muevo. Pero a pesar de todos esos arrestos que le pusieron para denunciar según qué cosas, es muy interesante ver cómo no hay ni siquiera una mención así en diagonal a la mafia coreana, la de verdad, la de allí. Pero tampoco podías pretender que la hubiera. No es algo que te van a publicitar. Hay un guiño a estos corredorcillos de poca monta. Sí, es que está muy bien reflejado que te salen los ganpae. Os recomiendo que escuchéis el programa que le dediqué sobre mafias en Corea. Porque es que sí, los ganpae sí son estos matoncillos de barrio cutre, el Nutria y compañía. Sí, el Nutria. Son todos estos. Sí, es que bueno. No quiero hacer spoiler de uno de los personajes que también era de este rollo, pero se retiró. Pero los de verdad, los Yopok, los chungos, los de traje, esos no salen. Y es triste porque, claro, has estado criticando las corporaciones, la política y todo esto, y hay muchos de estos que están allí metidos. Supongo que es que según cómo los vistas, o según cómo actúen, o según cómo hablen, o según cómo hagan, la gente en Corea ve esas claves y descifra, mira, este es que cojea hacia el Yopok que no veas. Yo supongo que sí, pero también creo que tiene mucho que ver con que hay determinadas cosas que, aunque no esté escrito en ningún sitio, sí están, no sé si prohibidas o restringidas de mostrar en toda su totalidad en series de televisión, especialmente en Corea, que cuida mucho la imagen. Y yo creo que una de esas es mostrarlas a los Yopok y a la mafia coreana. Fíjate que no tiene ningún problema con la mafia. Ah, pero porque eso está lejos. Y mostrarte lo que significa ser consiglieri de la mafia italiana en un momento determinado y lo que... Es exótico. Es exótico, pero eso no pasa aquí, esto no lo tenemos. Entonces sí, hay un poco de hipocresía en ese punto. Quizás hay un poco de, oye, es que si lo pongo no me dejan sacar la serie. Más que probable. Así que tengo que comprometer algo para poder hablar de
todo lo demás. Es que hay que tener en cuenta que hacia los 2000 hubo muchísimos de estos Yopok que estuvieron en el rollo de producción de cine y televisión, que supongo que todavía estarán, es que a ver, o sea, yo me puedo meter en los bajos fondos ahí a investigar. Soy una podcaster, pero así, punto medio, ¿no? Vamos a ver, se ha abierto y se ha destacado muchísimos balones en todas estas agencias de representación de artistas últimamente en Corea. El 95% de las informaciones te dan a entender de que todo es una mafia. Entonces no creo que se quieran ver representados en la televisión y honestamente creo que si produces algo que los represente de una manera difícil, te lo van a tirar para atrás. Oportunidad perdida de hacer que Vincenzo fuera uno de los jefes o metidos o lo que sea de la yakuza con coreanos en Japón. Hubiera sido total. Yo muy fan, pero volvemos a la misma. Es que como te saquen a los yakuza por Corea, bueno, se montaba. No, y especialmente en esa época, esto fue de febrero a mayo del 2021. Si has seguido un poco el mundo del K-drama, sabes lo que estaba pasando esa época en Corea, con una serie llamada Kingdom, que digamos que creó bastante controversia, que hizo que otras producciones que se estaban tanto grabando como sacando en esa época, repensar las cositas y qué vamos a poner y qué vamos a dejar de poner. Entonces, imagínate tú meter temas de yakuza japonés en Corea con todo el drama que tiene, cuando estás ya en un momento de tensión bestial, y la peña estaba muy molesta en Corea del Sur por lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que fue una situación difícil, tomar esa decisión. Aún así, eso no les libró luego de una serie de cosas, pero de eso hablaremos después. Mencionaba yo antes lo de los monjes budistas y menos mal, por fin, en una serie coreana le dan más importancia al budismo que al cristianismo. ¡Ah! La señora que estaba en Nirvana. Es que además aparece el budismo como vía de redención. ¡Ah! ¡Más! ¡Ah! No. Oye, que el señor estuvo ahí 108 días con sus oraciones, ¿eh? Es que son los 108 pecados del budismo, pero bueno, también anda que... Oye, pero por lo menos lo reflejaron honestamente. Sí, lo que pasa es que yo aún no sé a qué escuela de pensamiento pertenece ese templo budista. Es que si lo digo y es spoiler. Pero es a la escuela de budismo de Señor Oro. Bueno. ¿Recuerdan cuando dije que Vincenzo empezó a mover las cositas para irse a su país? Bien. Es que hay tema de dineros por medio. Bueno, de oro por medio. Aún así, volviendo al tema del budismo, en esa cámara acorazada con todos los dineros, no es casualidad para nada que la figura que preside todo eso sea una Kannon o diosa de la misericordia budista. Porque es que normalmente las escuelas que siguen esa filosofía lo que ven es que consigues la salvación a través de la aceptación de la propia naturaleza del ser humano. Lo que quiero decir con esto es que para el budismo tú alcanzas la iluminación a través de una serie de cosas. Pero claro, no todo el mundo tenemos la posibilidad de cumplir toda esa serie de cosas, que es retiro espiritual, los 108 días, esto que se mete el hombre ahí. Nadie tenemos esos 108 días para estar ahí sentado a verlas venir, no. Y en medio año. Te iluminas muy bien, pero va a ser que no. Tenemos plancha todo el mundo. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, plancha y limpieza. Kannon dice, amiga, yo te entiendo. Amiga, yo te entiendo. Y nos dice, en la medida de tus posibilidades y aprovechando tu propia naturaleza, tú puedes vivir de una manera en la que eso no te cree conflicto en tu interior. Porque el budismo va todo de esto, ¿no? De que todas las cosas en las que nos hemos metido, de todas esas ansiedades y demás, las creamos nosotros a base de engancharnos a ciertos temas. Si tú, en la medida de tus posibilidades, no te enganchas, las vives, pero no te enganchas a ellas, es más fácil que vivas con menos ansiedad, más tranquilo, más dentro de la vía de Buda y algún día, cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, cuando puedas, te haces todas las prácticas esas y te iluminas. Hay una figura muy simbólica dentro de Vincenzo que es la representación gráfica precisamente de esa idea, que es Inshagi. La paloma.
Es un personaje que a medida que se desarrolla la historia, su relación con Vincenzo va cambiando y precisamente a medida que él se va aceptando quién es, lo que es y cómo es, va teniendo una sensación diferente con la paloma. Cuando empieza este dúo es incordiante a más no poder, porque la paloma está 24 horas al día, 7 días a la semana dándole con el pico a la ventana. A medida que Vincenzo va aceptando cada vez más su posición, la paloma empieza ya no a ser un incordio, sino a ser un compañero. Y en determinado punto el confesor, porque hay escenas con Macaulay y Inzaghi que están allí. Todo el mundo le tenía muchísimo cariño cuando esto estuvo en emisión. Inzaghi era más estrella muchas veces que los principales. Y posteriormente a que terminase la serie, le preguntaron a la directora qué era Inzaghi. Y ella respondió, Inzaghi representa a Vincenzo. Es la pelea interna de él por conocerse a sí mismo y quererse a sí mismo. Y aceptarse como es. Al principio, como él está peleado consigo mismo, con su identidad, que si es coreano, que si es italiano, que si es abogado, que si es consigliere, que si es mafioso, que si es bueno, que si es malo, que si es alto, que si es bajo, lo que vemos es a un personaje incordiante, tocando el pico todo el tiempo, molestando, y a medida en que el personaje de Vincenzo se va aceptando un poquito más como es, Inzaghi empieza a ser más calmado, más tranquilo, más un compañero que no un incordio. Entonces, toda la estética y toda la idea está pensada en llevarte a pensar lo que Kitsune acaba de establecer como la idea detrás de la diosa Canon y el budismo, ¿no? Mientras más te aceptes tú, más fácil vas a llegar a la iluminación. Para que vean hasta qué punto se pensaron los detalles de la serie, que es una paloma. Explica un momento de dónde viene el nombre de Inzaghi, que esto es un temazo. ¿Quién era Inzaghi? Inzaghi es el apellido de un futbolista italiano, uno de los 10 máximos goleadores de la historia con 313 goles. Jugó para la Juventus, jugó para grandes equipos, terminó siendo entrenador de un equipo de segunda de la Liga B de Italia. Pero sí, Inzaghi no es nada profundo, es simplemente el nombre del jugador. Y aunque suene oriental, no lo es. Filippo Pippo Inzaghi. No creáis que es un mantra de iluminación, salvo que queráis meter gol. Lo que pasa es que como contraste a esto del budismo y todas estas cosas, hay una crítica brutal a lo de los chamanes coreanos que te venden puro humo. Me dejó muerta. ¿Le dices por el capítulo en donde se aparecen como chamanes? Madre mía de mi vida el show. Oye, pero se lo montan muy bien, ¿eh? No, desde luego. O sea, si tengo que contratarlos a ellos, porque de eso te lo montan. Montan un show, además con las vestimentas, todo. Aquello fue El otro con las flores, que me empecé a reír que no veas, yo con aquello. Bueno, pero es que tú no sabes lo que fue Son Joong-gi cuando se estaba grabando Vincenzo, que salieran esas fotos del tío con las flores. Es que a ver, blanco y en botella. Sí. Lo que pasa es que es un poquito meterle el dedo en el ojo, ¿no? Bueno, si lo que quieres hacer es cuestionar todas las ideologías detrás del uso de las creencias de las personas para tu propio beneficio y o dinero, yo creo que lo representaron muy bien. Ya, pero otra cosa con la que no se atreven es con el cristianismo en Corea. Mínima mención. Podríamos pasar todo el tiempo del mundo aquí sentados hablando del por qué el cristianismo no se va a hablar mal jamás en una serie coreana y la influencia que tienen los grupos cristianos a pesar de no ser la religión mayoritaria en Corea del Sur. Sí que hay mención al catolicismo porque, claro, es que el otro viene de Italia. A ver, no se podía evitar. De hecho, la famosa iglesia donde a él lo dan en adopción, creo que es una de las pocas iglesias católicas que permiten grabar en Seúl. Bueno, es que el catolicismo en Corea no está tan mal visto como esas otras cosas que hay por ahí. Porque al fin y al cabo, allí, cuidado, allí no son tanto de meter la mano en la caja o de meter mano... Bueno, ya.
¿Dónde mantener las manos quietas? Gracias. Suelen tener buena prensa porque no son tan exagerados como los otros, porque es que los otros están desatados. Desatados, lo siento mucho, pero es que Corea es así. Y luego otra cosa que me gustó un montón y que cuando él suelta esa frase en un momento determinado, yo creo que la gente entendió la mitad, porque vale que sí que el monje budista luego me lo sacan, que explica un poco, pero no explica todo, porque claro, se da sobreentendido que la gente lo va a pillar, pero que la gente occidental no tiene por qué, ni estar en el rollo budista, ni cosas de estas. Y es cuando dice que él es Vaisnavana, que esto en Japón se conoce como Visamonten, y es el dios vengador que castiga a los malhechores. ¡Tará! ¿Cómo explico, sin contar, que esta historia no va de bien y mal? Esta historia va de grises y de matices. Y va de venganza y va de, digamos que una especie de espíritu vengador al final de todas estas cosas. Estamos hablando muy bien de Vincenzo y tal. Hemos dicho que es un consigliere, pero tienes la idea de este ser humano de luz que viene a salvarnos. Y no. Una de las cosas que a mí más me gustó de esta serie y quizás también por el cual es una de las pocas que me niego un poco a volver a ver para no perderla, es esa idea de lo moralmente gris que es el personaje. Pero porque es que Vincenzo, y no lo he dicho, pero lo voy a decir, para sorpresa de nadie, Dilo. es un antihéroe. ¡Ah! No es un antihéroe, perdona. Ah, vale, bueno. Es el corte y pega del antihéroe del libro, porque no tiene una redención, tiene momentos mejores, peores, hace lo que tiene que hacer, como por lo que tiene que hacer, a veces de manera muy bestia, y esa moralidad que me obliga a mí a apoyar y estar detrás de dos personajes que son completa y absolutamente moralmente muy poco éticos, porque la otra también tira que te pegas, es lo que hace, o lo que hizo que esta serie en su momento para mí fuera muy interesante, porque veníamos de todos estos super mega héroes, cookies, fue la época de Suspicious Partners, fue la época de Double Lawyer, fue la época de un montón de series en donde los personajes eran todos muy buenos y de repente te aparece este antihéroe en donde realmente en ningún momento te dan explicaciones y simplemente ellos te dicen, no, tú eres lo que tú eres y siendo lo que tú eres puedes conseguir o no ese camino de venganza que castigas a los que son peores que tú. Pero es que el problemazo es que venimos siempre de la ética basada normalmente en nuestra civilización que tiene la base judeocristiana. Y no, el budismo no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de ética. Por lo pronto, Visamonten es una deidad que se pilla del hinduismo y que se adapta al budismo. ¿Qué es lo que nos cuentan de este tipo de dioses que luego son defensores de la filosofía budista? Porque no es una fe, es una filosofía. Lo que nos dicen es que estos dioses, estas divinidades hinduistas, conocen la ley de Buda y entonces deciden que se van a hacer sus máximos defensores. Por eso tienen esas pintas siempre tan amenazantes y con tan mala leche y con tanto que dices, uy, uy, porque normalmente los tienes de guardianes en los templos. Tienes a Buda así, todo buenecito, y de repente tienes dos figuras que son así unos guerreros con una cara de mala que dices, ahí va, me van a dar. Pues es porque están defendiendo la ley de Buda. Y en realidad son buena gente. Lo que pasa que tienen ese aspecto. Entonces está muy bien que hagan esa comparativa de Vincenzo como Visamonten, perdón que lo diga en japonés, es que es el que estoy acostumbrada yo a nombrarle así, porque es que precisamente es eso, es ese Dios que viene de esa religión hinduista tan llena de guerreros y de gente que se da de tortas, pero que a través del budismo utilizan esa violencia para defender una idea que está bien. Atención ahí, temazo. Completa y absolutamente moralmente gris, me encanta. Que ya te digo que es que no hay moralidad. En el budismo no hay moralidad. ¿Qué me estás contando? O sea, cada uno es lo que es y ya está. ¿Moralidad para qué? Bueno, y luego lo que dice de los yaksas y rakshasas. Esos son unos espíritus que normalmente van con el Visamonten este. Los yaksas creo que son los buenecitos, entre comillas, son espíritus de la naturaleza. Y los rakshasas, esos sí que son más chungos.
Esos sí más vengativos, más de darle caña. Y son los que sirven a este. En serio, toda esa cosa budista que había de fondo a mí me fascinó. Claro que también había una cosa de fondo que la estoy sufriendo yo ya porque llevo no sé cuántas semanas ya llevo con la musiquilla de fondo y es la banda sonora. Yo lo único que voy a decir es 2021, 6 meses para dejar de escucharla. Ya te lo voy advirtiendo. Pues espero que se me pase porque es que de verdad que tengo la canción esta de Adrenaline, Ah, que la canción de Ailaya es muy buena en italiano. la versión en italiano. Sí, sí, sí. Las otras me resbalan, pero la versión en italiano... ¿Cómo que te resbalan? Que te den un poco por saco. Las otras versiones que tiene, la de inglés y la coreana, me resbalan. A mí cuando canta en italiano, y eso que es un italiano, si yo lo destrozo, esta ahí se queda, la lía esta, ahí se queda. Pero se te queda en la cabeza, ¿a que sí? Te taladra, eso está bien, pero además es que cuando la meten, está el tío desatado, Sí. en plan destroyer, que, vamos, quien sobreviva a ese ataque Panzer es como para hacérselo mirar. Está en lo que te dijeron al principio que era un destructor. Él, cuando tiene que tomar una decisión, da oportunidad. ¿Qué no quieres? Pues opción nuclear en 3 minutos. Ya, pero es que cuando me la meten en toda esa sección BL, que luego comentaremos también, Ah, buenísima. es Me que encanta. es de un efectivo que te mueres, o sea, tin, 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 y el tío, ¡pama! Y yo, uy, 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 uy. Como dices tú, it means business, business. Business, o sea, es él, es él. La canción es espectacular, todo el original soundtrack de Vincenzo es espectacular. Meten unas piezas maravillosas de música clásica. Espera, que es que tengo aquí la lista y es alucinante. Es que, claro, yo escuchaba y decía, ¿esto es Händel? Y luego me tenía que ir a verlo porque digo, se me está yendo la pinza, pero no. Tienes 2 arias de Händel. El Ombra Maifu, de la ópera Jerjes, y el Lacha Chiopianja, de Rinaldo. Y yo, ¿qué me estás contando? Sí, Luego tienes un concierto para violín que no me sé cuál es, lo siento, creo el número 4, pero no me hagáis ni caso. Un concierto para violín de Vivaldi, súper efectivo cuando mete también el Va Pensiero de Nabucco de Verdi, el coro este de los esclavos. ¿y qué me dices en el momento en que me ponen Nessun Dorma de Turandot? Aparte, el momento de venceré, venceré, venceré. Es que además coincide temporalmente cuando dice al alba Vincero, Vincero. Es como, ¿qué me estás contando? ¿Y Lagrimosa? ¿Qué me dices? Del Requiem de Mozart. A mí, por norma general, no es una canción que particularmente me atraiga a escuchar, pero es que en esta serie era... Muy efectiva. Y no sé quién hizo el arreglo, pero quedaba, vamos, exquisito. Aunque creo que hay más cosas de Mozart, porque hubo un par de cosas que digo, esto suena a Mozart. Pero claro, es que son mini trocitos que luego en lo que es la banda sonora a veces no salen porque es que son mini. La marcha de los curas de Mozart también estaba. Luego otra que me trajo a mí trauma, porque es que esta la he tenido que estudiar, la he tocado. Me he examinado yo de esto. La sonata para piano número 8 en do menor opus 13, patética, perdón, pero es que se llama así, de Beethoven. No me puedes hablar mal de Beethoven. No, vete al pip. Esa sonata que sepáis que te destroza las manos. Beethoven, vete al guano. No se lo perdono, Beethoven. Y otra que es así como más normalita, que está muy bien, es uno de los múltiples nocturnos de Chopin. Que esa también la he tocado, que no me acuerdo el nombre ya, porque esa no me creó trauma. La otra sí. Bueno, aparte de todas estas maravillosas obras de música clásica, la banda sonora también tiene muchísimas piezas muy bonitas creadas para la serie, otras muy graciosas. El track de Is This Love, que es muy bonito. Sí. Inzaghi tiene su propia canción, no puede faltar. Y una que, bueno, es muy graciosa, que es Questo edificio è mio, que es una frase maravillosa que el pobre Son Yeon-ji tuvo que decir en un momento muy clave, y realmente cuando lo escuchas te partes de risa porque si yo no hablo italiano, él habla menos italiano. Questo edificio è mio.
Y tú te mueres, dice toda tuya, toda tuya. Yo estaba muerta, moría. El edificio y lo que quieras, cariño. Bueno, pero cuestiones aparte, la banda sonora de esta serie vale muchísimo la pena. Y como veo que estamos empezando a entrar en terreno fangirleo, Es que después de que me recuerdas que este edificio es mío, pues a tomar por saco. Ya se perdió toda la seriedad que había. vamos a entrar en terreno spoilers. Spoilers. Bueno, ahora vamos al tema. Vamos a fangirlear. Venga, ¿quién empieza? ¿Tú, yo? Bueno, no, es que si empiezo yo, no, porque yo voy en un punto bajo. Así que tú, Vamos con calma. vale. A ver, la estética de esta serie ayuda mucho a los personajes. Toda esta idea de abogados trajeados y megacorporaciones y tíos trajeados y fiscales y tal ayuda mucho. Pero tenemos que admitir una cosa. Son Jeong-gi en un traje de 3 piezas estaba a comérselo. Y ya está. Se tenía que decir y se dijo. Ok. Yo disfruté mucho la serie, lo dije al principio y lo reitero. Me encantaron todos los personajes, hasta los malos, porque te mostraban diferentes tipos de maldad. Y yo es que esta serie para mí es top. Es la primera serie que hice un chipeo real. Sí, yo quería que estos dos acabaran juntos, dejarme en paz, ver la serie y se enterarán por qué. Es la primera serie que me vi los behind the scenes, es la primera serie que seguí atado y cada uno hasta que aquello cayó y que estaba llorando que quería una segunda temporada en donde me siguieran explotando un guión y un buen trabajar, porque los actores hacen un trabajo maravilloso en esta serie. O sea, nos reímos y hablamos de conceptos abstractos, pero tenemos que hablar de que de verdaderamente hicieron un trabajo genial. Tanto So Young-hoon como Son Young-gi, como el penitente y el doliente de aquí de Kitsune, como la fiscal, hacen escenones. El padre abogado, todos hacen escenones. Desde lo más divertido hasta lo más te aprieta el corazón, es que tiene de todo. Entonces sí, muy fangirleo de todos, no solamente de Son Young-gi en un traje de 3 piezas, o en el polo, o en la camisa de Borlani, es que estaba muy bien hecho todo. Sí que es cierto que a medida que va avanzando la serie, él va perdiendo el traje y va pasando a un estilo mucho más sport. Con la cazadora y la camisetilla esta y tal, muchísimo de sport, que es como se monta en el avión para volverse a Italia. Sí. ¿Y qué pasa? Hombre, ya, a ver, que iba a volver, eso ya lo sabíamos, que volvía, eso ya lo sabíamos, vamos, eso ya era, yo digo, este va a durar en el avión 0, Ya, a ver, sí, él va cambiando a medida que se va aceptando más quién es él realmente, porque también esto ya ha pasado después de que pasa todo el tema con la madre, de que, bueno, de un montón de cosas, de un montón también de cambios de guión, porque eso pasó, señores. No me lo tienen que contar porque esto pasó, lo viví. A esta serie la pararon 2 semanas porque la parte del rom-com de que hablaba Kitsune le saltó por la química de los actores que no estaba en guión, y fue tanto el aclame de la gente que querían que estos dos personajes tuvieran un punto más romántico que cambiaron el guión para las últimas, no recuerdo si eran 3 o 4 capítulos antes de que acabaran. 2 semanas parados después de Semana Santa, no se me va a olvidar en la vida, para meter este pequeño arco, porque es que la química de los dos personajes era, vamos, hay escenas que tú dices, Dios, que queman la pantalla. Así que él va cambiando y a medida que se va aceptando más su parte coreana, no lo vemos tanto con el traje, lo vemos con el suéter de cuello vuelto mientras está tomando panchan y macolis con ella, el polo azul con la chaquetica sport muy italiana, porque además la chaquetica era el bomber de seda. Y ya al final, cuando regresa, cuando conoce su verdadera esencia, esa camisa negra, ese traje negro sin corbata. Bueno, y cuando está en el hospital, que también me lo vuelven a cambiar y me lo vuelven a poner en el traje de 3 piezas, sin la chaqueta. ¡Oh, por Dios! Augusto Lasales. Sí, las sales. Nótese que me sé los detalles, los tengo grabados en la memoria. Esto no es que lo esté viendo, es que los tengo grabados en la memoria. Y aparte de eso, bueno, el personaje de ella, del abogado, también tiene su cambio y, vale, el cambio de ella es un poquito más normal, en el sentido de que lo hemos visto más, pero ella también tuvo actuaciones y tuvo escenas muy, muy interesantes y muy,
memorables. Para que logre que el personal comprara que los dos estaban ahí para lo que estaban. Quemaban la pantalla. La escena de la galería, hello. Esa fue la escena que empezó el gran barco, el gran chipeo de Vincenzo. Por si quieren saber el episodio, aproximadamente el 8. Sí, esa es otra. Una serie corta, entre comillas, de 20 episodios, pero hora y media de episodios. Yo, de verdad, un poquito demasiado ya eso, ¿eh? Hombre, eran otras épocas, literalmente. También otras formas de rodar, porque toda la parte de Italia, que sepáis que este hombre no pisó Italia. Pero eso no le quita mérito a las escenas en Italia, que están preciosamente filmadas. No bella, porque desde luego no son Italia. Bueno, a ver, esos son tecnicismos. O sea, es el tío delante de un croma. Punto. Todo. Hasta cuando habla con el hermano. Es un croma, no estaba el hermano allí. Acabamos de salir del COVID, no podíamos llevarnos a la peña para Italia. Estos al menos dicen, vamos a pagar al informático de turno para que nos haga una cosita un poquito más apañada, y desde luego sale muy apañada. Otra cosa es que tengamos ese pedazo de homenaje a Con la muerte en los talones de Hitchcock al inicio. Oh my God. Yo cuando lo vi me quedé, digo, ¡oh! ¿Qué me estás contando? Esa escena te dice todo. Pero es que vamos a ver, tú sabes que yo, si no me comienza un drama, sea de donde fuere, así potente, no termino yo de pillar. Y oye, es que es ver un homenaje a Hitchcock y dices, vale, ya estoy, ¿para qué quiero más? Y ya luego te ponen a un personaje que te rompió todos los cánones y sacudió tu tierra. Ay, ay. Entonces empiezo yo. Tú quieres que yo vaya, ¿no? Ve por ello. Gente, estoy de luto. Soy la viuda de Corea. Yo ya de esto no me recupero. No está bromeando, gente. Es en serio. Porque yo entré en ese síndrome del secundario. Déjate de Vincenzos y déjate de cosas. A mí dame a este chico que es el actor Wak Dong-yeon, que hacía de Jang Han-seo, que es el hermano medio lelo de La mano en la sombra de Babel, interpretada por Ok Tae-yeon, que es el tío este de 2PM. Ese que le decía yo el sí o no CEO, porque era el presidente pero no era el presidente en realidad, se me llevó por la calle de en medio. Hola, me llamo Kitsune, se me llevó por la calle de en medio el personaje más secundario que os podéis imaginar en un K-drama. Presto testimonio. Esos cuellos almidonados, con esa aguja de corbata también. O sea, es que era la aguja al cuello y la aguja de corbata. Y la aguja del cuello de detrás de la chaqueta. Es que era... Oh, ese pelo engominado. Es que parecía un tío sacado del Gran Gatsby. Es que parecía un mafioso del Shanghai de los años 20. Es que era esa estética tan masculina de la época del Art Deco, que aún encima, para mi desgracia, que ya fue ahí Kitsune cayó, me lo ponen con esa estética en espacios que tienen estética Art Deco. Así que yo decía, ¿me estoy viendo Vincenzo o me estoy viendo World War Empire? ¿Qué me estoy viendo yo aquí? Presto testimonio de que esta señora días lleva intentando entender por qué se la llevó por el medio este personaje. Y luego me hacen lo que me hacen. Si yo cada vez que le tocaban, que le pasaba algo, le metía cada grito a la pantalla diciendo, pero no me lo toquéis, pero ¿qué hacéis? Pero no se toca, ese hombre no se toca. Bueno, pues me lo tocaron del todo, de que se lo cargan. A un episodio del final se lo cargan. El duelo, gente, el duelo. Yo ya salgo a la calle vestida de negro, luto riguroso por mi secundario que se me lo han cargado. Un dolor profundo. Yo voy a organizar un velatorio en plan coreano, con la comida, con las flores afuera, con el chiringo, la foto, yo afuera vestida con el hanbok este blanco, yo allí, dolor. Soy la viuda de Corea, lo siento. De nuevo, no estaba bromeando. De verdad, no supera. Es que no lo voy a superar en la vida, o sea, Corea, ¿por qué me haces esto? Porque necesitaban darle esa redención. Que sí, que vale, que todo lo que tú quieras, pero es que Scarlett Harrio me machaca y ahora me machacas con este. Dos que ahí entro yo a saco y dos que me hacen esto, es que no puede ser.
Estoy ya de llevar el hanbok blanco al tinte para que me quede bien para cada uno de los funerales estos a los que tengo que montar, que no puede ser. Ya, te tienen que dejar de matar a tus secundarios, la verdad. Pues sí, porque es que esto en serio que me dolió, ¿eh? Gente, ahora no es coña, me dolió. Porque yo estaba muy implicada porque es que de verdad que es que este tío está muy buenorro. A ver, yo quiero que entiendan el scope de la implicación. Hay un momento determinado en donde, por cuestiones de la historia y del guión, este personaje tiene que recibir un pequeño, intencionado disparo en un brazo. Discrepo, no era nada de pequeño. En serio, era apenas una rosadura. No. El momento de explosión de mis mensajes cuando sucedió esto fue para enmarcar el cabreo que se pilló la Kid con esto milenario. Y esto fue mucho antes del desenlace. Traidora, no me avisaste. Hija, tienes que vivirlo. Todos vivimos ese momento. El problema es que yo lo vivo más intensamente porque yo soy la viuda de Corea ya. En fin, de todas maneras y bromas aparte, tiene unas cosas muy buenas. Me gustó mucho todos estos rollos de la crítica social, la utilización del budismo me encantó, dices por fin. El aspecto técnico ya habéis visto que he dicho que muy bien. Lo que me fascina más y por lo que yo conocí más Vincenzo fue después, cuando se montó todo el follón de la cancelación del protagonista y, llamémoslo así, el destierro, pero esto entre comillas, del actor. Bueno, no es tanto un destierro entre comillas, fue un destierro a toda regla y inclusive salió de Corea. A ver, para entender esta situación tienes que remontarte a Descendientes del Sol, en donde Song Joong-ki conoció a la que sería su primera mujer, la actriz Song Hye-kyo, y que Vincenzo hizo que se trajera a la palestra el hecho de que estos tíos se habían divorciado apenas, nada, un año y medio después de haberse casado por todo lo alto, mega bodorrio, todo el mundo los quería, era la pareja perfecta hasta que dejaron de serlo. Y ellos se divorciaron, él estaba grabando Vincenzo, pero el divorcio fue extremadamente sucio, incordiante, contencioso, vamos a decirlo de esta manera. Se dijeron muchas cosas de un lado y de otro, se involucró la familia de él, el padre y los hermanos hicieron declaraciones que todo el mundo entendió que estaban fuera de contexto, que no tendría por qué haberse metido. Luego de por medio había muchísimo patrimonio que los dos habían obtenido durante sus carreras. También habían alegaciones de que ella le había puesto los cuernos, de que la tía era muy seca y muy fría y no sé qué y no sé cuánto, total, de que aquello fue un desastre de relaciones públicas en toda regla. Ellos se divorcian, él filma Vincenzo y como la serie explotó en Corea, pues se volvieron a salir todos estos temas y él decide agarrar e irse, esta vez sí, a Colombia a filmar una película llamada Bogotá, que a lo tonto no ha salido sino este año. Y ya cuando estaba filmando Bogotá se rumoreaba que estaba liado con la actriz con la que estaba haciendo la serie, pero una actriz colombiana que ahorita el nombre lamentablemente no lo tengo a mano. Y entre unas cosas y otras, él nunca terminó, por lo menos oficialmente, de regresar a Corea y se instala en Inglaterra, donde conoce en una fiesta. Un amigo le presenta a la que es su segunda esposa, Katy Louise Saunders, y se casó con ella en el 2023 y ya tiene 2 hijos. Las historias personales de los actores suelen ser su vida personal y si les va bien, genial, y si no les va bien también. Pero en este caso a él se le canceló mucho por el hecho de casarse con una extranjera. Después de haber estado casado con esta tía y el divorcio tan desastre que hubo, porque acordaros, Corea es la sociedad que es y tiene los pensamientos que tiene. Entonces el hecho de que se haya divorciado de la mujer y que luego se casase con una extranjera y tuviera 2 niños, pues este tío lo han cancelado básicamente. Que de todos modos, comparando con rollos de estos de producción occidental, ese final abierto... Tenías que meter el dedo en la llaga. Que es muy John Wick. Al final, el mafioso este de Vincenzo es John Wick, el antihéroe, ya lo habíamos dicho. Pero a mí me hubiera gustado. Lo que pasa que reconozco, y esto lo hemos estado hablando fuera de micrófono, que hubiera sido demasiado James Bond.
Pero ese momentazo de ella, caminando por la playa de Malta y llegando a una villa con su piscinita, su terraza, y él allí con su tacita de espresso, y entonces se ven, eso para mí. Para ti, para todo, no te fastidies. Oye, eso hubiera sido, vale, subidón. Pero sí que reconozco que eso es muy occidental. Todavía 3 años después, 4 años después, yo mantengo la esperanza de que me hagan Vincenzo 2. No sé tanto si es abierto, porque al final realmente lo que queda un poco abierto es ellos y la relación de ellos. Que si hubiera cerrado muy bien con esa playita en Malta. Yo firmo tu final. Yo lo firmo. A ver, de cara a lo que era Vincenzo y la idea de Vincenzo desde el principio, las cosas se cierran, pero recordar que les dije que a mitad de camino la química entre estos dos actores hizo que cambiaran el guión para incluir un arco romántico. Pero obviamente como está incluido en la mitad, pues no tuvieron tiempo de desarrollarlo hasta el final. Entonces, le dieron un final que a mí en su momento me pareció que era el final más lógico porque es donde te lleva la historia, pero a mí me hubiese gustado el final que dice Kitsune. Pero aquí te dejan como esa puerta abierta de que, bueno, sí, puede ser que en un futuro haya algo y yo te vaya a visitar, pero no te muestran cuándo te van a visitar. Una escena final, sin sonido, simplemente, ¿sabes? Ahora, también digo, la escena final de ellos dos en el centro de diseño de Seúl, en esas escaleras iluminadas, con ese ángulo de cámara espectacularmente coreografiado, porque yo vi el behind the scenes y creo que se pasaron 2 días ensayando esa escena. Es una escena que dura exactamente 2 minutos 30 segundos. Yo estuve en el sitio y la cámara la pusieron para que jugase con tu mente. Las escaleras existen, el sitio existe, es precioso, es maravilloso, pero no están en la posición en que la escalera hace pensar esa idea. Y en su momento, esa escalera y ese planteamiento de esa escalera subiendo también tenía un significado que posteriormente lo explicó la directora. Y es que según la directora, esa escalera representaba el viaje que ellos dos tenían que hacer para terminar juntos. Ella le reta a él y sube unas escaleras y llega hasta un descansillo y él la sigue. Vuelven a tener un intercambio, ella lo vuelve a retar, ella vuelve a subir y cuando está en medio de subir, él la agarra y la besa. La directora posteriormente explicó que esa escalera, ese ir subiendo, era su relación. Poco a poco iban subiendo, pero tú nunca la vas a terminar de ver porque el truco visual que hace con la escalera es que la escalera se va cada vez haciendo más y más pequeña y se va iluminando, pero no ves el final de la escalera, con lo cual no vas a ver el final de Vincenzo y Han-Yeon. Entonces es un final muy asiático, muy abierto, muy puede que sí, puede que no. Te lo tiene que explicar la directora, pero bueno, estéticamente hablando es muy bonito y ellos, vamos, están de lujo en la escena. De hecho, como anécdota, el color de labios que tenía ella en esa escena, todo el mundo en Corea quería tenerlo. Tanto fue así que escribieron a la cadena para que por favor dijeran cuál era el lápiz de labios que estaba usando y ella tuvo que hacer un pequeño sketch diciendo, no, es que no es un lápiz de labios, es una mezcla de este que utilizo todos los días de mi vida con este. Se vendió en horas el combo. Una cosa espectacular. De todos modos, menos mal que meten algo de historia romántica, porque si no, ese final, sin eso, hubiera sido muy seco. Sí. Pero claro, es que era un K-drama de acción más que de... Yo vuelvo a decir, les pilló muy de sorpresa. Y aún encima es que estamos hablando aquí de los escenones y de las tomas y tal, y esto luego marcó a los K-dramas posteriores, o al menos es lo que me parece a mí. No solo por algunos manejos de cámara que vale que sí que vienen de cómo sitúas a los personajes en un webtoon, porque esto viene de un webtoon, sino también algunas cosas muy del cine ochentero de mafiosos hongkonés y de todas estas historias de cine de yakuzas, por cierto. Porque la toma esa que tienen del tío avanzando por el callejón este todo iluminado con carteles... Bueno, la espalda por detrás, eso es es todas las fechas rojas diciendo yakuza, 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 o sea.
pero que eso luego encima lo han readaptado muchísima gente, porque hasta ese momento el rollo así normalmente era todo unas tomas como muy normalitas, muy tal. Vamos, o sea, es que estoy hablando de Hitchcock. En un K-drama. La referencia está allí, es clara. Que luego eso siempre lo estamos comentando, cómo se copian según qué cosas, incluso en los dramas de ahora. Y la gente que nos haya escuchado el programa que le dedicamos a When the Phone Rings, hay una comparación fotograma a fotograma de cómo hacen una misma escena en la una y en la otra. Eso ya te está hablando de la influencia que tuvo este K-drama, que vale que luego han empezado a cancelar a diestro y siniestro a todo el mundo, pero eso es otro tema. Bueno, la escena del caballo blanco en uno de los arcos que tú más disfrutaste. Esa es otra. ¿Cómo es que metieron un BL? No lo sé, pero es bastante obvio y hablan con bastante libertad de las inclinaciones sexuales de uno de los personajes. Que se van al parque de atracciones de la manita. Y luego la escenita en los caballitos estos del tío vivo, con el otro sentado detrás. Y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo el caballo, por favor. Me parte de risa. Vamos a ver. Todo esto venía a que todo ese arco argumental empieza en una escena de alguien montado en un caballo blanco, que recuerda otra escena de otra serie llamada The King Eternal Monarch, pero esto no es nuevo. Las series se copian unas a las otras. Y todo esto lo podéis comprobar si nos visitáis en nuestra página web, que es izakayapodcast.com. Allí vais a encontrar precisamente todas estas referencias, más análisis todavía de otros dramas que no son solamente K-dramas, hay C-dramas, hay de todo, hay Glackorn, hay de todo. Y si ya pasáis y nos dais un pulgarcito hacia arriba, un corazón, una estrellita, lo que fuere, nos vamos a quedar encantadísimas de la vida. Mostrarnos un poquito de amor. Suscribiros si no queréis perderos absolutamente nada. Y si lo que queréis es dejadnos comentarios, no solamente podéis hacerlo en las diferentes plataformas de podcasting, sino también en nuestras redes sociales, que también las encontraréis en nuestra página web. Claro que hay una cosa que suele pasar, y es que hay gente que esto de las tecnologías y de las redes sociales no les motiva para nada. Pues no se tienen que preocupar, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, laisakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Bye bye. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 hey.